complementaria. En los últimos años, el avance de las tecnologías digitales, el uso masivo de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial han transformado profundamente las formas de comunicación, interacción y transmisión de información. Sin embargo, estos mismos desarrollos tecnológicos han abierto espacios de riesgo para la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, particularmente el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la dignidad humana y a una vida libre de violencia. El derecho a la intimidad sexual constituye una manifestación esencial de la dignidad humana, estrechamente ligado al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de la privacidad reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales de los que México es parte, tal y como la Convención para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. No obstante, en los últimos años testigos de un fenómeno alarmante. La intimidad sexual de las personas ha encontrado en las tecnologías digitales y recientemente en el uso de la inteligencia artificial un terreno fértil para su expansión y sofisticación. Hoy, una imagen, un mensaje, un video o un audio íntimo, compartido o generado de manera privada, bajo un contexto de confianza y disfrute de la vida sexual de las personas, mal utilizado bajo un esquema de abuso de confianza, puede convertirse en un instrumento de humillación, coerción y violencia cuando se difunde sin el consentimiento de la víctima a través de las redes sociales, de las plataformas digitales o aplicaciones de mensajería. Lo que en un inicio puede ser una manifestación de afecto o confianza, termina posterior por convertirse en un mecanismo de control, hostigamiento, extorsión, humillación o venganza. Las víctimas de este delito sufren consecuencias devastadoras que trascienden a la esfera jurídica. La difusión de material íntimo sin autorización provoca daños profundos a la autoestima, a la reputación, a la integridad psicológica y emocional y no en pocos casos llega a derivar en una deserción escolar, en la pérdida del empleo, en una ruptura familiar y en aislamiento social. En los casos más graves, esta forma de violencia digital ha sido un factor que contribuye al suicidio de jóvenes y mujeres que no soportan la carga de la exposición pública y el estigma social, los señalamientos y la crítica. De acuerdo con el módulo de ciberacoso del INEGI del 2023, el 36.4% de las mujeres usuarias de Internet en México han enfrentado situaciones de violencia digital, entre ellas la difusión no consentida de imágenes íntimas. En Zacatecas, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran que tan solo en el primer semestre del 2024 se abrieron más de 80 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la intimidad sexual, colocando al Estado por encima de la media nacional en denuncias por cada 100,000 habitantes. Cabe mencionar que dicha cifra continúa en aumento, cerrando en el año 2024 con cifras alarmantes para la sociedad. De igual manera, según datos de la Fiscalía de Justicia del Estado, en lo que va en el año del 2025, se han abierto más de 60 carpetas de investigación por este delito. Estos datos dan evidencia de que se trata de un problema estructural que exige respuestas legislativas inmediatas. Colectivos y organizaciones feministas han alzado la voz para denunciar estas prácticas. El Movimiento Feminista de Zacatecas, en su posicionamiento del 28 de agosto del 2025, alertó sobre la existencia de grupos en aplicaciones de mensajería, donde más de 900 hombres compartían imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento e incluso realizan ofrecimientos con fines de explotación sexual, lo que podría configurar el delito de trata de personas. Dicho pronunciamiento enfatiza que la violencia digital es violencia real y cuando se cruza con prácticas que configuran la trata de personas, se convierte en una de las formas más graves de criminalidad organizada. A esta problemática se suma la irrupción de la inteligencia artificial, que ha permitido el desarrollo de técnicas de manipulación y generación de contenidos falsos, conocidos como deepfakes, en los que se coloca el rostro o la imagen de una persona en escenas de carácter sexual que nunca ocurrieron. Esta tecnología, al servicio de la violencia digital, no solo vulnera la intimidad, sino que destruye la credibilidad y la confianza de la víctima en su entorno, configurando una forma de agresión particularmente cruel, porque convierte la mentira
en una aparente verdad frente a terceros, una supuesta verdad que destruye, descalifica y que señala. En Zacatecas, como en todo el país, las mujeres adolescentes y las juventudes han sido las más afectadas por estas prácticas. El marco jurídico actual tipifica la violación a la intimidad sexual, pero su redacción vigente resulta insuficiente para abarcar todas las modalidades contemporáneas del delito. Evidentemente, el avance de la tecnología ha generado nuevas formas de violencia, lo que provoca que leyes tan importantes y de gran protección resulten insuficientes ante una realidad cada vez más alarmantes. Quiero hacer un paréntesis para decir que sin duda alguna una de las máximas protecciones jurídicas que existen en nuestro Estado y en nuestro país respecto al delito o a la intimidad sexual de las personas es la Ley Olimpia, la cual fue aprobada en la 62ª legislatura del Estado y presentada por una servidora en su momento, en la primera ocasión que tuve la oportunidad de ser diputada. Sin embargo, a pesar de ser uno de los máximos esquemas de protección jurídica con el que contamos las mujeres, la tecnología ha permitido tantos avances que ha resultado insuficiente ante una realidad y una problemática tan lacerante para las mujeres, en las cuales la inteligencia artificial se utiliza para dañar, desacreditar y desprestigiar a las mujeres. La insuficiencia de nuestros marcos normativos se ilustra con casos recientes de alto impacto social, como el de Diego N. del Politécnico Nacional, un agresor que ejerció violencia digital en la que utilizó inteligencia artificial para manipular y difundir imágenes íntimas sin consentimiento de las víctimas, generando una grave afectación psicológica y social que evidenció la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas frente a estas nuevas modalidades delictivas. En su momento, ya hubo una ampliación a la Ley Olimpia a nivel nacional. Necesitamos tomarla en lo local y no solo eso, también integrar el tema de la inteligencia artificial y generar nuevas agravantes cuando se trata de este delito a través de la extorsión, del abuso, del acoso y de la manipulación. Este hecho no solo ha puesto en evidencia el alcance devastador de las tecnologías cuando se emplea con fines ilícitos, sino también la urgente necesidad de actualizar nuestras leyes para garantizar una protección efectiva y real. En este contexto, resulta indispensable reconocer que la violencia digital no se agota en la invasión a la intimidad sexual, sino que se extiende hacia formas aún más lesivas, como la extorsión digital, que constituye una de las agravantes más recurrentes y peligrosas en la actualidad. El artículo 232 ter del Código Penal para el Estado de Zacatecas requiere una revisión profunda. La violencia digital no se limita a la amenaza de publicar un contenido íntimo, cada vez más frecuente se utiliza la extorsión para someter y coaccionar a las personas. Ya sea exigiendo dinero, favores sexuales, recursos patrimoniales o cualquier tipo de prestación ilícita a cambio de no dar algún tipo de contenido sexual íntimo. En muchos casos, estas conductas se prolongan en el tiempo, generando un sometimiento continuo de la víctima frente a su agresor. El silencio de la ley frente a estas realidades equivale a una revictimización. El Estado no puede permanecer ajeno ni minimizar la gravedad de los hechos. Esta iniciativa en sí propone que se establezcan agravantes a la Ley Olimpia cuando se trate de una extorsión y que se permita la posibilidad de que también sea considerado el delito a la violación a la intimidad sexual cuando no eres tú, sino un artefacto creado a través de la inteligencia artificial. Es por eso que proponemos la transformación del artículo 232 ter del Código Penal para quedar de la siguiente manera. Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio físico, digital, tecnológico, electrónico o mediante el uso de la inteligencia artificial produzca, altere, manipule, divulgue, comparta, distribuya, compile, publique o amenace con publicar imágenes, audios o videos de una persona parcial o totalmente desnuda, de contenido erótico, íntimo o sexual, ya sea en forma impresa, grabada, digital, sintética o generado artificialmente, sin el consentimiento, aprobación o autorización de la víctima. Al respecto de este delito se le sancionará de 4 a 8 años de prisión y la multa de 100 o 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Este delito se perseguirá por querella y las penas se aumentarán en una mitad en su mínimo y máximo cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental,
cuando el sujeto activo haya tenido con la víctima una relación laboral, docente, social, política o de autoridad, cuando se comete en contra de una persona que no comprende el significado del hecho, cuando se cometa contra una persona en condición de vulnerabilidad, cuando la víctima sea menor de edad, cuando se condicione, amenace o extorsione a la víctima con la publicación, difusión, alteración o manipulación del contenido, o bien se ofrezca impedir, bloquear o retirar su divulgación a cambio de una prestación sexual, económica, patrimonial o de cualquier otra naturaleza jurídica, y cuando un medio de comunicación impreso, electrónico o plataforma tecnológica que compile, reproduzca, difunda o publique dichos contenidos sin consentimiento de la parte afectada lo realice. Atentamente, la de la voz, y citarle a la diputada presidenta, si me permite únicamente decir que esta iniciativa pretende abarcar uno de los delitos más recurrentes. Hace un momento lo comenté, en el año 2025 hay más de 60 carpetas de investigación respecto a este tema, pero las víctimas no siempre tienen protección debido a que cuando se utiliza la inteligencia artificial, entonces no se está hablando de la víctima, se está hablando de una tecnología que incluso puede tener derechos de autor. Es así como a muchas mujeres de la vida pública, de la vida política, pero también a muchas mujeres de a pie se les somete, se les castiga, se les lacera y se les vulnera en su intimidad sexual. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, preguntarle a la oradora si me permite suscribirme, Renata Ávila, felicitarla por el tema, creo que vamos caminando en la misma dirección. De igual manera, Miranda Herrera. En los mismos términos, Carla Estrada, felicitar a la diputada. En los mismos términos, Alfredo Femat Bañuelos, si me permite, diputada. López García, diputada. De la misma manera, Ana María Romo Fonseca, y la felicito. De igual forma, diputada Isadora, felicitarte y pues nos unimos a tu iniciativa. En los mismos términos, Ruth Calderón, y felicidades. En los mismos términos, compañera Roberto Lamas. Si no tiene inconveniente, diputada Carlos Peña, por favor. Y en los mismos términos, Barragán Espinosa. Felicidades, diputada. En los mismos términos, Óscar Novella.